Bienvenidos amigos una vez más para mi canal de Alejo Videos. Que vamos a presentar hoy unos productos de electricidad de primerísima línea. Así que quédate, vamos a la intro. No sin antes arrancar con un mate como hacemos siempre. Vamos a la intro. Bueno, ¿qué vamos a presentar esta vez? Productos de primerísima línea en lo que es herramientas de electricidad. Mucha gente que se motiva con este canal a estudiar electricidad, después me pregunta, che loco, ¿qué herramientas me recomendás? Hemos recomendado en algunos videos marcas de productos que son buenos, que nos han resultado buenos a nosotros, pero esta vez tengo algo fantástico. Quienes están en el rubro de electricidad no me van a dejar mentir, es una de las mejores marcas que hay en el mercado. Son alemanas, miren esto. Wija en Argentina, Vija en Centroamérica. Así que vamos a mostrar uno por uno lo que nos han mandado. Mirá. Tremendo. Estas cosas me encantan porque son cuestiones de seguridad eléctrica. Vamos a mostrar algunos productos. A ver. Vamos a empezar por el más básico. Pinza de punta. Mirá, acuérdense. En Argentina, les vamos a ser sinceros, es muy jodido conseguir esta marca porque se vende mucho en Estados Unidos, en Europa, en Centroamérica se consiguen. Así que si alguna vez tienen la oportunidad de conseguirlas, son de lo mejor que hay en el mercado. Primero que nada. Bueno, las características son estas, fíjense. Son aislación hasta 1000 volts. Se puede llegar a ver ahí. Igual le vamos a sacar unas fotitos después. Dice 1000 volts. Tiene como un grip, es muy bueno. Fíjense. El tipo de acero usado. Filos endurecidos, todo. Cromada. ¿Cuándo se usa una herramienta cromada? Cuando estás en un ambiente salino o en un lugar donde hay mucho óxido, todo eso, esto te dura muchísimo más que una herramienta que no tiene esto. Así que, fíjese. Esta es la más básica, que es una pinza muy buena. Fíjese las terminaciones que tiene. Vija.com, Vija, Germany. Es de lo mejor que hay esto, 8 pulgadas, 200 milímetros. Una pinza de punta, básicamente. Esta vamos a poner. Porque cada una tiene su mambo. Vamos a poner acá. Después. Alicate. Mirá lo que es esta bestia. Esto es una bestia. Yo creo que esto pasa de 3 generaciones y sigue andándolo más bien. Wija. Se van enterando los productos que hay en el mundo. Aislación de 1000 volts. Tiene como un grip. Esto, a diferencia de la otra, no es cromada, no es pulida, pero sin embargo tiene una terminación muy buena para un ambiente industrial a fondo. O sea que si trabajan en la electricidad, yo creo que esto les puede durar años y cortan. Dice que tiene filo endurecido por inducción. Así que es un filo hiper duro que vos cortás, tiene una terminación genial, mirá. No me dejen mentir, los que son electricistas saben que esto es de lo mejor que hay. Vamos a mostrarles un poco más. Esta que está ahora es buenísima. Esta se llama B-Cut. Y van a ver por qué. Todas tienen aislación de 1000 volts. Mirá. Características extras y productos y el código de producto de cada una de estas se los vamos a dejar en la descripción de este video. Fíjense, también 1000 volts. Esta tiene una particularidad muy buena. Esto es un alicate. ¿Está bien?
un alicate. Vos lo ves, es un alicate. No es cromado, pero tiene todo el pulido acá industrial. Y tiene esto, fíjate esto que dice acá. 100 y 200. Tiene un botón acá que si vos lo apretás te duplica la fuerza en un 40. No te duplica, o sea, te incrementa la fuerza que vos haces con el mango en un 40%. Es una bestialidad. O sea que podés llegar a cortar un perno de una cadena o un clavo, lo que seas. Yo lo usaría para electricidad, pero tiene esta característica que es muy buena. Mirá, ¿ves ahí? Vos haces así. Ahora, vos apretás acá. Y acá te dice, cuando está para afuera es normal, o sea que ahí está normal, es un alicate normal, pero vos le agregás, el botón este lo apretás, tenés que hacer, ahí, se hundió, y hace tipo cricket, y como que le incrementa la fuerza del 40% y terminás cortando un perno, o sea que con esto cortás un perno cuando está hundido esto. Mirá lo que es. Aparte te das cuenta en el movimiento, porque si se fijan acá adentro, tiene como una palanca y tiene como un accesorio que es el que le incrementa la fuerza al poner. O sea, con esto te cortas un cable que sea así, o sea, no lo puedes cortar en modo normal cuando está acá. Ahí cuando está en modo normal, decís no, necesito más fuerza. Ahí lo hundís, clac, cortás. Es una bestialidad, es una bestialidad. Yo pruebo cortando cable con esto, así que muy bueno esto. Este es el modelo Bicut 8 pulgadas, 200 milímetros. Tiene una cosa que se llama Dynamic Joint, que es esto, que está acá. Así que una bestialidad. Esto te digo, te dura, pero... Ouija Tools, ahí tienen todos los valores, todos los objetos. Igual tenemos acá, mirá, el catálogo bestia que tienen de cosas de electricidad. Me paso horas mirando esto, mirá. Tiene un torquímetro, es buenísimo, mirá. Vamos con este. Parece una cinta métrica común, pero está aislada también para 1000 volts. O sea que si vos la vas a usar en un ambiente eléctrico y querés una cinta para medir, aguanta un montón de temperatura, así que es eterno. Está hecha en Suiza esta. Está hecha en Suiza. Todo con fibra de vidrio. Es tremenda. El que si vas a tener que trabajar en electricidad, te mandas con una de estas. 1000 volts, está certificada. Lástima que en Argentina no se consiga tanto estos productos, pero son una bestialidad. Fíjense. Bueno, y esto es muy bueno, Primero, destornilladores. Según el modelo, vienen con una cosa que se llama Slim. ¿Por qué? Porque a veces hay borneras o cuestiones o dispositivos que no entra bien el que es, por ejemplo, este es más común. Por ejemplo, este es un PH2, este es Ouija también. Todo viene con aislación 1000 volts. Mira esta bestia. IX60900. Esto es un destornillador PH2 normal. PH2, fíjense, dice PH2% en 321 N. Ahí está. PH2. Pero, este que está acá, que se llama Xeno, con X, ahí dice Xeno, también aislado hasta 1000 volts, tiene una cosa que dice Slim acá. ¿Por qué? Porque el Slim te permite entrar en borneras que es mucho más angosto el pico, digamos, donde este no entra. Entonces vos usás este y capaz que forzás.
pero este entra lo más bien. Hay un montón de modelos que vienen con la parte slim acá y va re bien. Pero este tiene una particularidad que te la voy a pasar a mostrar ahora, mirá. Así que si vos te querés comprar herramientas buenas de electricidad, gracias Henry que nos hizo la sutileza de hacernos llegar todo esto. Mirá. Esto no es simplemente un destornillador normal. ¿Ves cómo está la punta? Ahora le voy a sacar una foto y lo voy a mostrar mejor con más detalle. Esta punta es la que se usa realmente en térmicas como estas. Por ejemplo, esta es de Steck, no es lo mismo. Fíjense ahí, no sé si llega a enfocar. Ahora vamos a sacar una foto y la vamos a mostrar mejor. El destornillador, si vos usas un destornillador normal, se empieza a marcar. Todos los destornilladores de electricidad generalmente se empiezan a marcar acá. ¿Por qué? Porque esto no es un pH2 normal, un destornillador normal, sino justamente tiene esta punta. Tiene una parte que entra y entra perfecto. Entra perfecto. Fíjense, si ustedes se fijan, es como... Tiene una parte... Ahora vamos a mostrar bien. Tiene una parte que es como más hundida. Y otra parte que es más plana. Bueno, es justamente esta punta. Este es el que realmente se tendría que utilizar siempre para no gastar los bornes acá, para que te dure muchísimo más los destornilladores y todo. Esto no se te gasta nunca, porque justamente encastra perfecto en lo que es acá, mirá, ahí, entra justo. Vos decís, lo puedo poner como el destornillador, es cierto, vos lo podés poner, pero este es el que realmente va. No sé, ¿viste cuando vos le das hasta a fondo? Haces track, se zafan mucho. Bueno, este no se zafa justamente porque tiene esta terminación. Así que una bestialidad todos estos productos. Este es este modelo, SL/PH2 por 132.71. Vija para Centroamérica. Así que genial. Y es muy importante el tema de ajuste de térmicas, disyuntores y todo eso, porque muchas veces uno lo aprieta de menos o de más y puede ser que trabaje mal. Yo por ajustar uno la vez pasada que mordió más el plástico cobertor digamos la vaina que el cobre, me reventó una térmica, me hizo explotar todo el borne. Si encuentro la foto se la dejo a continuación. Tremendo, así que este destornillador está muy bueno. Además de ser slim, tiene esta particularidad de la punta. Así que genial todos estos productos que nos han llegado. Los vamos a cuidar como el oro, como hacemos siempre con nuestras herramientas. Y no es broma, con la electricidad siempre hay que tratar de comprar lo mejor. Ven que dice Slim Technology. Seno, Terminal Block. Fíjate. Muy bueno. Soft Finish Screwdriver. Muy buenísimo. Fíjense que inclusive no dice PH2, dice PH2 LS. Así que si ustedes se van a comprar productos de electricidad, si tienen la posibilidad de comprarse estos porque son buenísimos. Ven que dice SLPH2. Esto significa que es un poquito, fíjense que a diferencia de este, es como una cruz entera. Este no, tiene como es más cortito. Ahora voy a poner las diferencias en una foto. Made in Germany en ambos lados. Así que muy comercializado en Europa y Estados Unidos. Nada, me encantó, lo vamos a usar a fondo en nuestros videos tutoriales. Sin otro particular, les saludo atentamente de Alejo Videos, mostrándoles siempre tecnología, acá, tecnología, cuestiones eléctricas, técnicas y todo eso. Les mando un gran abrazo, suscríbanse al canal, si les interesa vamos a subir muchos videos. ¿Está bien? Un gran abrazo, hasta luego.